Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso básico de fotografía digital. Mi nombre es Ricardo, soy fotógrafo y formador en los centros cívicos del Ayuntamiento de La Coruña. En los anteriores vídeos dedicados a la fotografía vimos cómo configurar algunos ajustes básicos de nuestra cámara, así como explicamos qué era lo que hacía cada ajuste en concreto. En el vídeo que vamos a dar inicio, vamos a empezar ya al uso de la cámara. Vamos a ver los diferentes modos de disparo que tiene la cámara. Veremos el modo automático, el program, prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad y el manual. Veremos cómo funciona cada uno y veremos cuándo utilizar un modo u otro. Para visualizar los ejemplos vamos a utilizar un programa de Canon que simula una cámara de fotos y en el que tenemos las tres opciones que tenemos en una cámara de fotos, que es la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Comenzamos hablando del modo totalmente automático. En la pantalla veis el capítulo 2 del manual de mi cámara fotográfica. Como os dije en anteriores vídeos, tener siempre el manual de vuestra cámara y buscar donde está la explicación de cómo utilizar vuestros modos de disparo, leéroslo y saber cómo funciona. Si veis, en la portada del capítulo 2 nos indica que este modo es totalmente automático. Si lo seleccionamos, ajusta automáticamente el modo de autofocos, el modo de avance. Todo lo que se tiene que hacer es apuntar y disparar. Y para evitar posibles errores, lo que hace es desactivar los botones del balance de blancos, del autofocus, del modo de enfoque, del ISO, del modo de exposición, de la compensación de flash. De esta forma, lo único que tenemos que preocuparnos es por realizar la foto. No hay más que hacer en este modo, simplemente apuntamos, apretamos el botón de disparo hasta la mitad para que realice el enfoque y lo presionamos hasta el final para realizar la foto. Él automáticamente va a elegir, según las condiciones de luz, la apertura, la velocidad y el ISO. No tenemos control absoluto de nada. ¿Cuándo utilizar este modo? Este modo lo utilizaremos cuando queramos hacer fotos de poca importancia. El modo totalmente automático normalmente lo utilizo para fotografías de relleno. Siguiente modo sería el modo programa o program. Este modo ya nos permite tener un poquito más de control sobre la imagen que queremos hacer. Al igual que el automático, él decide qué apertura poner, qué velocidad poner, pero nos deja a nosotros libertad de poner el ISO que queramos. A diferencia del automático, sí que podemos elegir ciertas cosas. Acordaros que el automático anulaba todo y solo nos dejaba disparar. Él elegía todo. En cambio, en el modo program podemos seleccionar el modo de autofoque, el punto de autofoque, el modo de avance, la sensibilidad ISO, el modo de medición, la compensación de la exposición, el bloqueo de la exposición, la previsualización de la profundidad de campo. Repito, el automático no decidimos nada, es como cogerse una cámara compacta y apretar el botón. Y el program ya nos deja un poquito más de libertad para elegir ciertas cosas. Él va a seguir eligiendo la velocidad de exposición y la apertura del diafragma, pero nosotros vamos a poder elegir todo lo demás. Bien, los siguientes modos que vamos a ver son los semiautomáticos, que serían el modo de prioridad a la apertura y el modo de prioridad a la velocidad o al tiempo de exposición. En Nikon se representa con una A, en Canon con una V, el de la prioridad a la apertura y el de velocidad con una S en Nikon y una TV en Canon. ¿Cuándo son útiles estos modos de exposición? Cuando el tiempo juega en nuestra contra. Vale, fotografía de evento. ¿Cómo funciona el modo de la prioridad a la apertura? Definimos la sensibilidad ISO y la apertura del diafragma, eligiendo a la cámara el tiempo de exposición para lograr una exposición correcta. Es el apropiado en aquellas situaciones en las que quieres tener pleno control de la profundidad de campo de la toma. Utilidad: paisajes y retratos. Paisajes queremos tener mucha profundidad de campo, que se vea todo nítido, y retratos normalmente nos interesa muy poca profundidad de campo, separar al sujeto del fondo. Prioridad al tiempo de exposición. En este caso controlamos la sensibilidad ISO y el tiempo de exposición, mientras la apertura es elegida por la cámara para adecuar la exposición a la toma.
Es el modo idóneo para las situaciones que deseas congelar el movimiento, realizar barridos u otro tipo de técnicas en el que el tiempo de exposición es fundamental. Independientemente del modo que utilicemos, siempre vamos a intentar fijar el ISO más bajo posible para tener la mejor calidad de imagen. Si subimos mucho el ISO, vamos a aportar ruido digital. Este es el manual de mi cámara. El manual de vuestra cámara también viene explicado los modos de exposición, como veis ahí. El primero es el modo de prioridad a la velocidad de obturación. Nos da una explicación de qué es lo que hace este modo y nos explica cómo trabajar con este modo. El siguiente es el modo con prioridad a la abertura. El propio manual de la cámara nos da la explicación de qué hace este modo y cómo trabajar en este modo donde lo elegimos. Y llegamos al último modo, que es el modo de exposición manual. Tenemos nosotros el control total de nuestra imagen. En este modo vamos a elegir nosotros el ISO que queremos para la imagen, la apertura que queremos para la imagen y la velocidad que queremos para la imagen. Vamos a verlo en el programa de simulación de Canon. Tenemos aquí el programa de simulación de Canon, nos simula que es una cámara fotográfica. En esta zona de aquí arriba nos vienen los modos de disparo de la cámara. Tenemos el modo manual, prioridad a la velocidad y prioridad a la apertura. Debajo tenemos para elegir la apertura de diafragma que queramos, la velocidad debajo de apertura de diafragma, velocidad de obturación, el ISO. Tenemos también nuestro exposímetro aquí a la izquierda que nos va a decir cuando la foto está correctamente expuesta. La foto va a estar correctamente expuesta cuando el exposímetro nos marque 0. Y tenemos el botón del disparo, que es este aquí abajo, que haría la foto. Y a la derecha tenemos aquí un cuadro, está en inglés, que nos va explicando qué es lo que hace cada parámetro y cada selección que hacemos. Vamos a empezar entonces con el modo de prioridad a la apertura. Selecciono prioridad a la apertura y veis que solo me deja elegir la apertura. Este simulador tiene un fallo, que es que nos anula también el ISO. En el modo de prioridad a la apertura podemos elegir nosotros la apertura y el ISO. Aquí nos anula el ISO, no nos deja elegir el ISO, pero en vuestras cámaras sí que podréis elegir el ISO. Si os fijáis, tengo una apertura de f8 y él ha decidido un ISO 400 y una velocidad de 1.20. Vemos que en el exposímetro la rayita coincide con el 0. Eso sería una foto bien expuesta para esa apertura y ese ISO. Haríamos la foto, disparamos, hacemos la foto y ahí tenemos la foto bien expuesta. Si yo cambio la apertura y pongo una apertura de f4, la velocidad ha cambiado a un 90avo de segundos. Volvemos a f8, la velocidad estaba a un 20avo, me pongo a 4, como abro más, requiero de una velocidad más alta. Y estamos a un ISO 400 todavía. Veis que a un ISO 400 a una apertura de 4 nos pone una velocidad de un 90avo. Si os fijáis, en el exposímetro sigue marcando a 0, o sea, una exposición correcta. Si hacemos esta foto, vemos que la foto sale correctamente expuesta. Esta era la anterior, a un 20avo, y esta es a un 90avo. Si os fijáis en el aspa del avión, veréis cómo en la primera foto a un 20avo, en esta que tenemos en la imagen, no se ve. Y en la segunda foto a un 90avo ya se ve un poquito más borrosa. Si yo varío la apertura y la pongo a 2,8, me sube la velocidad a un 180avo. Si hago la foto, en esta ya vemos más claramente, si os fijáis en la hélice del avión, vais a comprobar que se ve mejor que en las otras dos fotos. En la de 1,90 se ve un poco borrosa, en la de un 20avo casi no se ve, y en cambio en la última, a un 180avo, se ve mejor la hélice del avión. Como hemos elegido prioridad de apertura y hemos ido abriendo, hemos pasado de un f8 a un f2,8, vamos a la primera foto. Si os fijáis en f8 y os fijáis en el fondo, está a foco todo. Cuando hemos bajado a f4 empieza a desenfocarse un poco el fondo, y cuando hemos bajado a f2,8 el fondo está completamente desenfocado. Para eso sirve la prioridad de abertura, para decidir que yo quiero sacar unas fotos o con mucha profundidad de campo o con poca profundidad de campo. Vamos a hacer una última foto. Empezamos en f8, nos vamos directamente a f16. Al estar muy cerrada
la apertura nos va a poner una velocidad muy baja, 1/6 de segundo. Hacemos la foto y vemos, en comparación con las anteriores, que esta tiene bastante más profundidad de campo, incluso más que la de F8. Si os fijáis en la de F8, que es esta primera, la profundidad de campo que tiene es bastante, pero os fijáis un poquito al fondo, todavía se ve un poco difuminado. Si nos vamos a la última foto, que es la que hemos hecho a F16, podéis ver que tenemos la foto con bastante profundidad de campo. Vamos a cambiar ahora y vamos a elegir la prioridad de velocidad. En el modo de prioridad a la velocidad no nos deja elegir la apertura, solo nos deja elegir la velocidad y él va a elegir la apertura que considere según la velocidad. Entonces, si os fijáis y yo voy moviendo la barrita de velocidad, él va desplazándome arriba, la de la apertura, a la apertura que él considera según la velocidad y el ISO que tengo, y abajo me va desplazando el ISO. Bien, recordaros que en vuestra cámara el ISO lo elegís vosotros. En los modos de prioridad de apertura y velocidad elegís o bien la apertura o bien la velocidad y el ISO, no lo elige la cámara. Aquí lo han puesto así, no sé muy bien el motivo. Vamos a partir de un 60avo y nos dice que para un 60avo y un ISO 400 la apertura es de 4,5. Vamos a hacer la foto. Acabamos de hacer esa foto. Como es una apertura relativamente grande, vemos que tiene muy poca profundidad de campo y que la hélice del avión casi no se ve, porque la velocidad no es muy alta. Si yo ahora decido subir la velocidad a 250, me dice que para 1.250 ISO 400 necesito una apertura de 2,8. Abrir mucho más para que entre la luz correcta para la exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir con poca profundidad de campo, pero que yo voy a poder detener la hélice del avión. Si os fijáis, la hélice del avión ya se ve más. Vamos a seguir subiendo la velocidad. Nos vamos a ir a 1.000avo. A 1.000avo nos dice que tenemos que poner un ISO de 1600 y la apertura sigue siendo 2,8. Hago la foto y ahí ya veis cómo la hélice queda parada. Vamos a subir un poco más y vamos a llevarlo hasta un 4.000avo. Nos dice que para un 4.000avo, en estas condiciones de luz que tiene esta habitación, tenemos que poner el ISO a 6400 y la apertura a 2,8. Si el ISO no estuviese bloqueado, podríamos subirlo más y cerrar un poco más la apertura, igual llegar a 4 o a 5,6, pero el programa está así. Hacemos la foto y ahora vemos cómo la hélice del avión aparece totalmente quieta. Nosotros ponemos una velocidad que necesitamos, en el caso de la hélice del avión, un 4.000avo, un ISO que necesitamos, la cámara nos va a poner la apertura en relación a esa velocidad y ese ISO, y lo que vamos a conseguir pues es congelar ese movimiento, cosa que en las anteriores, con menos velocidad, no conseguíamos, ¿vale?, detener el movimiento de todo. Según vamos subiendo la velocidad, vamos deteniéndolo más hasta que lo hemos detenido del todo. Y en los demás se veía borroso. Bien, cuando utilizamos la prioridad de velocidad, normalmente es para parar, congelar una imagen o que se note el movimiento. Y ahora vamos a ir al modo manual. Vemos que se nos activa todo. En el modo manual nosotros tenemos el control absoluto de la foto. Nosotros vamos a decidir qué apertura poner, qué ISO poner y qué velocidad de obturación vamos a poner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos hacer con esta foto. ¿Quiero poca profundidad de campo? Elijo una apertura 2,8, por ejemplo. Vamos a resetear todos los valores al centro. Fijaros que con los valores que tengo reseteados al centro, si vamos al exposímetro de la cámara, vais a comprobar que ahora se encuentra en +1. Yo tengo que conseguir llevar el exposímetro de la cámara desde +1 a 0 para que la foto esté correctamente expuesta. ¿Qué es lo que voy a mover? Pues depende de lo que yo quiera.
Quiero profundidad de campo. Me voy a F11. Con estos parámetros ya he conseguido que esté en 0. Pero el ISO es muy alto. Voy a bajarlo a 1.200. Si os fijáis, en estos momentos el exposímetro se encuentra a -3. Tengo que subir 2 pasos de luz para conseguir llevarlo a 0. ¿Cómo lo subo? O bien bajo la velocidad o bien abro la apertura. Estoy en F11. Si yo abro ahora la apertura, me voy a F4, consigo que el exposímetro está a 0. ¿Pero qué he hecho? He perdido esa profundidad de campo que yo quería. Por lo tanto, me voy a F11. Si yo muevo la velocidad, tengo que bajar la velocidad para llevarlo a 0. Pero voy a perder el congelar el movimiento. Yo quiero profundidad de campo y quiero que se vea el aspa parada. Entonces, tendré que subir la velocidad de 1.60 a, vamos a ponerlo, 1.1000. Y no me va a quedar otro remedio que jugar con el ISO. Si yo quiero hacer la foto a F11, una velocidad de 1.1000, en esas condiciones voy a tener que subir el ISO hasta alcanzar el 0. Empiezo a mover el ISO y vemos que para conseguir hacer una foto a F11, 1.1000, en estas condiciones de luz de esta habitación tengo que hacer la foto a un ISO de 25.600. Hago la foto y si os fijáis he conseguido lo que quería. Tengo profundidad de campo, he conseguido parar la hélice del avión, pero he perdido en calidad de foto. Tiene mucho ruido por culpa de que el ISO es muy alto. Vamos a hacer la foto con un ISO más bajo, un ISO 200, y vamos a intentar llevar todo para que nos quede en 0. En ISO 200 con una apertura a 2.8 voy a perder profundidad de campo. Tengo que llevar la velocidad hasta un 90avo y ya tengo en 0. Con estos valores, si quisiera un poquito más de velocidad, podría subirlo a 1.125 y aunque suba el ISO a 1.400, ¿vale? Subo el ISO a 1.400, se me va más 1, puedo subir la velocidad de 1.125, como habíamos puesto antes, siguen más 1, le voy a subir un paso más, me quedaría en 1.180, ¿qué es lo que voy a tener? En un ISO 400 la foto todavía tiene buena calidad, voy a tener muy poca profundidad de campo porque he tenido que poner una apertura de 2.8 y voy a dejar el movimiento que se vea borroso. No me va a paralizar el aspa, pero se va a ver ahí un poquito borrosa. Si os fijáis, poca profundidad de campo, congela un poquito el movimiento y el ISO no se ve tan granulado, se ve de mejor calidad, no se ve tanto ruido. Si yo me lo llevo a ISO 100, no me queda más remedio que bajar a un 60avo. Si quisiera un poco más de profundidad de campo, por ejemplo a 5.6, tendría que bajar mucho más la velocidad a un décimo. Si quisiera una profundidad de campo menor, a F11 me tendría que ir a un tercio de segundo. Bien, con una profundidad de campo amplia y un ISO 100 para tener muy buena calidad, me obliga a disparar a un tercio de segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la hélice del avión no se va a ver. Hacemos la foto y ahí tenemos. Tenemos profundidad de campo amplia, vemos todo desde el principio de la foto hasta el fondo de la foto. Tenemos muy buena calidad porque estamos disparando con un ISO muy bajo, pero no tenemos la hélice del avión congelada. Así es como tenemos que trabajar, pensando qué queremos cuando estamos en manual, qué es lo que quiero y cómo lo voy a representar. Quiero profundidad de campo, aperturas de 5.6 para arriba. Quiero poca profundidad de campo, de 5.6 para abajo. Quiero congelar el movimiento, aperturas de 1.500 para arriba. Quiero que se vea el movimiento de 1.500 para abajo.
quiero buena calidad de imagen, que no haya ruido, el ISO más bajo posible. A partir de 400, dependiendo de la cámara, incluso 800, se va a empezar a notar el ruido. Vamos a hacer una foto a un 800, está ahí, para que veáis que en esta todavía tiene buena calidad, pero en el momento en que pasemos ya a 1600 y hagamos la foto, empieza ya a coger algo de ruido. En vuestra cámara, lo mismo. Practicar mucho, leeros el manual, cómo utilizar vuestros modos y utilizarlos según las situaciones. Prioridad de velocidad cuando lo que queráis hacer es congelar o que se vea ese movimiento. Prioridad de apertura cuando queramos más o menos profundidad de campo, y manual cuando queramos nosotros tener el control total de la imagen. Nosotros decidimos cómo queremos esa imagen. Si la queremos con mucha apertura, con poca apertura, con mucha velocidad, con poca velocidad, con mucho ISO, con poco ISO. Esto lo que nos permite es también modificar la foto y no sacarla exactamente como deberemos sacarla. Por ejemplo, en vez de sacarla a una 1600 con estos settings, yo bajo a 1.800. Si os fijáis ahora en estos momentos tengo el exposímetro de la cámara a -1, eso quiere decir que la foto va a salir subexpuesta. Hago la foto, pero a lo mejor a mí me gusta la foto más subexpuesta. Lo contrario es que yo decido bajar la velocidad y la sobreexpongo un punto. Entonces ahora el exposímetro de la cámara está a +1. Hago la foto y me queda un poquito más clara. Si vemos en comparación con la anterior, tenía un paso menos de luz, esta tiene un paso más de luz, en comparación con las anteriores, que estaban bien expuestas, pero esto ya es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta la foto un pelín sobreexpuesta y hay gente que le gusta la foto un pelín subexpuesta. Eso depende de lo que queramos representar nosotros, y el modo manual es el que nos permite tener el control total sobre la imagen que queremos. Con esto hemos llegado al fin de esta primera parte de fotografía digital. Si recordaros que practiquéis todo lo aprendido hasta aquí, hagáis muchas fotos. Fotografía no se aprende viendo un vídeo tutorial, no se aprende leyendo libros. Eso ayuda, por supuesto. Os recomiendo que leáis muchos libros, os recomiendo que leáis libros sobre todo del estilo de foto que os gusta, intentar emular a fotógrafos para conseguir ciertas cosas hasta que encontréis vuestro estilo, pero sobre todo hacer fotos. Si no hacéis fotos nunca vais a llegar a controlar ni vuestra cámara ni la fotografía. La fotografía se controla haciendo fotos. Muchas fotos en diferentes situaciones para tener agilidad y saber en cada situación que nos encontremos cómo reaccionar, cómo poner nuestra cámara, qué tenemos que ajustar en esa cámara para esa situación, y así no perder esa foto, porque las fotos pasan en nada, en un segundo tenemos la foto. Y si no hemos espabilado para hacerla, no tenemos agilidad técnica en nuestra cámara, se nos escapa la foto. Gracias a todos por haber seguido estos videotutoriales.